Hay mucha gente que me ha preguntado alguna vez, Fer, ¿cómo le hago para aprender a hablar inglés? Yo quiero aprender a hablar inglés y no sé qué hacer, yo quiero aprender el idioma. Se me ocurrió hacer este video, un video bastante corto y sencillo con tres ideas, tres consejos o tips, como le quieran llamar, para aprender inglés. Bueno, si llegaste hasta este video, pues creo que eres una persona muy interesada en aprender inglés o mejorar el inglés. Así que estos consejos que voy a dar son basados en mi experiencia personal, probados por mí. Entonces no quería que fuera algo genérico y muy abierto que puede encontrar en internet, sino algo que tenga que ver con la experiencia personal de alguien, en este caso mi experiencia personal aprendiendo el idioma. Lo primero, el primer consejo que le daría a una persona que tenga interés en aprender inglés es tener a alguien que puedan tener como modelo, alguien a quien puedan seguir como modelo y que esa persona les recuerde a ustedes que es posible aprender inglés porque ellos lo hicieron. En mi caso personal, debo decir que tuve a una youtuber, Fa Orozco, quien me inspiró a aprender inglés y que realmente al escuchar a ella, al verla desenvolverse en español, que es su idioma, es su primer idioma, ella es mexicana, para quien no la conozca, ella es mexicana. Entonces yo recuerdo que como en el 2015, por ahí 2014, 2015, encontré su canal y me sorprendió mucho la manera en que ella hablaba en español, perfecto por supuesto, también el inglés lo hablaba súper bien. Yo veía que hacía entrevistas con gente americana, gente australiana, británica, y se desenvolvía súper bien, hablaba con la gente con tanta naturalidad, con tanta soltura y se reía de los chistes y todo. Entonces yo decía, qué increíble que ella sepa tan bien inglés y parece tan ella hablando inglés al mismo tiempo, y a veces se le olvidan las palabras en español y tiene que decirlas en inglés, y de ahí que viene todo su Spanglish, que los que la conocemos también sabemos que habla mucho Spanglish. En mi experiencia personal yo tuve a Fa Orozco ahí, la tenía presente a la hora de aprender inglés, tanto en la escuela como en cursos en línea que tomé. La tenía presente como un modelo de alguien que aprendió inglés y que lo logró, pues logró hacerlo. Entonces mi primera recomendación sería tener a esa persona que sea como un modelo, puede ser alguien famoso, no muy famoso, un conocido, un familiar, no sé, alguien que ustedes puedan tener presente, que intentó aprender inglés, tuvo el deseo de hacerlo y lo logró. Y si esa persona lo hizo, si él o ella lo hizo, entonces ustedes también pueden hacerlo. Mi segundo consejo sería hacer un esfuerzo por salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es una frase muy común en estos tiempos, y yo diría que es salir de la zona de confort tiene un significado diferente para cada persona. En mis tiempos y en mi caso como estudiante de inglés, allá por el 2016-2017, algo que era difícil para mí, un talón de Aquiles para mí, creo que era entender a las personas hablar en inglés. Recuerdo que se me hacía súper difícil entenderlos, yo sentía que hablaban tan rápido, que hablaban volando. Mi papá ponía en la televisión CNN en inglés para que lo veamos juntos, porque él sabía de mi interés en aprender inglés, que estaba como en Duolingo y con aquella cosa de aprender inglés, y pues lo ponía en inglés las noticias de CNN, y yo sentía que hablaban súper rápido, parecía un trabalengua lo que estaban diciendo, no lograba captar palabras. En Duolingo me estaban enseñando saludos y a decir gracias y adiós, y pues en CNN los presentadores hablaban a toda velocidad. Era necesario salir de mi zona de confort y exponerme al audio, exponerme a escuchar a las personas hablar inglés. Y realmente al aprender a escuchar, eventualmente aprendí a hablar. Entonces, conmigo funcionó eso, puede que con ustedes no, pero debo decirles eso, que se expongan o que vayan a donde les da miedo. Entonces, ¿qué hice yo? En aquellos tiempos comencé a ver la serie de Grey's Anatomy, y pues, como ustedes saben, Grey's Anatomy es una serie americana, y yo dije, bueno, quiero practicar el oído, quiero agudizarme. Y desde la primera, ahí por el segundo o tercer capítulo de la primera temporada, lo cambié a inglés, de español a inglés en Netflix, y realmente creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida al respecto de los idiomas, porque al cambiarlo de español a inglés tuve oportunidad de escuchar a personajes que se ganaron mi corazón, personajes que llegué a conocer muy bien, hablar en su idioma nativo. Y yo recuerdo muy bien que al principio, en los primeros capítulos, yo diría, bueno, muchísimos capítulos, como de la temporada 1 a la temporada 5, yo no entendía la mayoría de lo que hablaban. Como de la 1 a la 3, temporada 1 a la 3, yo entendía tal vez un 10 o 20% de lo que decían, y para ese punto yo ya había hecho todo Duolingo, yo tomaba inglés como una de las materias en mi escuela, y pues realmente no entendía la mayoría, no podría escribir lo que ellos estaban diciendo, por ejemplo. Yo entendía algunas frasecitas aquí y por ahí, de ahí como en la temporada 3 a la 5 comencé a entender más, y de la temporada 6 en adelante puedo decir que ya entendía
un 60-70% por ahí de lo que ellos iban diciendo. Me acostumbré a la velocidad a la que hablaban, me acostumbré al tipo de frases que usaban. En este caso se usan muchas palabras médicas que hasta la fecha recuerdo. Y poco a poco, paso a paso, capítulo por capítulo, mi oído se fue acostumbrando a escuchar a personas hablar en inglés con toda naturalidad, con toda confianza. Y hasta la fecha, pues ya en la temporada 16-17, las últimas que vi, podría haber transcrito lo que ellos iban diciendo. Casi que al mismo tiempo entendía un 99-98% de lo que iban diciendo, súper tranquilo, sin necesidad de subtítulos ni nada. Y debo decir que al principio cambié la serie de español a inglés y dejé los subtítulos en español para irme guiando y para pues entender la historia, porque si los dejaba sin subtítulos o solo en inglés probablemente me iba a costar irlo leyendo. Después, por la temporada 5 o 6, cambié los subtítulos de español a subtítulos en inglés y ya iba leyendo lo que ellos iban diciendo. Y pues ya eso mejoró bastante, creo que es un excelente consejo, creo que es algo común eso de poner los subtítulos en inglés y el audio en inglés. Es súper útil porque se aprende como, no sé, gramática, escritura, ortografía y todo eso. Sí, principalmente de escritura, ¿verdad? Al ir leyendo cómo se escriben las palabras que la gente dice. Pero bueno, regresando al punto principal de mi segunda recomendación de salir de la zona de confort, como les digo, cambiará mucho dependiendo de la persona. Habrán personas que digan, yo entiendo muy bien lo que me dicen, honestamente entiendo pues casi todo o entiendo la idea rápidamente de lo que me están diciendo y mi problema tal vez sea hablarlo. A mí no me salen las palabras, yo no las pronuncio bien, yo no sé cómo se ordenan, no sé cómo se dicen. Entonces, pues salir de la zona de confort para esa persona sería exponerse a hablar. Y así podemos seguir con los ejemplos para escribir o para leer y etcétera, etcétera. Pero en mi caso, como les repito, fue escuchar y me forcé a escuchar. Al principio tal vez no me gustaba, sentí que hablaban raro, no sé si el acento americano me gustó a primera vista, o sea, hubieron muchas cosas que tal vez me hubieran hecho retroceder, pero mi deseo de aprender inglés era tan grande que yo insistía y yo decía, no, yo tengo que seguir escuchando hasta entender. Algún día voy a entender, y de tanto estar ahí escuchando, pues así fue y entendí. Mi último consejo es un poco más relajado. No he visto mucho este consejo en las redes sociales, pero espero que les pueda ayudar a ustedes. Me ayudó a mí, y es seguir a cuentas en sus redes sociales que publiquen contenido en inglés. Bueno, y tal vez parezca algo bastante sencillo, la verdad, algo tan pequeño y simple ustedes podrían pensar, pero para mí hizo la diferencia seguir a cuentas en inglés, porque podía ver como memes en Facebook que estaban en inglés, podía acceder a un contenido que yo sentía que era exclusivo para la gente que hablaba inglés o intentaba pues entender las cosas en inglés, como era mi caso. Y pues fue divertido, honestamente fue divertido, y es divertido hasta la fecha encontrarme con un tweet en inglés que es súper gracioso, matado de la risa. Y pues lo puedo entender porque estudio el idioma, conozco el idioma, y se van a sentir bien con ustedes mismos porque lograron entender eso y se lograron reír de eso. Y pues no es para jactarse en nada, pero ustedes van a tener acceso a algo que otras personas no tienen. Los que hablen solo un idioma, los que hablen solo español, por ejemplo, no van a entender ese tipo de chistes, y ustedes van a entender el chiste y la gracia y todo. Entonces es una recomendación como que muy relajada y muy tranquila para que subconscientemente pueda incluir el inglés en su vida diaria. Hay cuentas que tienen sus usuarios, sus perfiles en inglés y en español, entonces pueden seguir a ambos y sería muy útil, la verdad. Y bueno, esto va siendo todo por este video. Como saben, estaré siempre atento en los comentarios. Cuéntenme cómo fue su experiencia aprendiendo inglés, si fue fácil, si fue difícil, cómo lo aprendieron, quién les enseñó. Quiero saber todo eso en los comentarios. Y ya saben que yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente video. Adiós.